No, parce. Eso No, es complicado la porque el... Oiga, Natalie, ¿cómo le fue por allá en ese sitio, en Santa Rosa? Ella pensó que iba por la escalera. Fin de semana, la verdad. ¿Por qué? ¿Se emborrachó mucho? No. Es que Traumático. Es que se fue a tomar con los papás y es que se fue ¿A tomar con los papás? No, nunca había experimentado eso. Bueno. Mucho guayabo. No. Serendo Farchi. No, pero ¿Qué pasa? no, a veces uno cree que los papás de uno son, yo no sé, antimodernos o algo así. En realidad es bueno compartir esas cosas con él, pues con ellos. Más que todo con mi papá porque yo con él no hablo mucho. Tan bonito. Y no, es chévere, es chévere. No. No, cosas que uno ni siquiera se dio cuenta. Pues, No, no, la verdad. Eso es chévere, pero no, maricas. De red, otro día lo hago. Pacheca, No, 8 pero días. lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que los papás también fueron jóvenes y nosotros somos jóvenes. Y simplemente uno a veces se coloca en esa posición de rebeldía y ellos son autoridad. O sea, bueno, yo no sé. Hola, bienvenidos una vez más a Enfocados TV, el canal de las universidades colombianas, el canal SUNA, aquí transmitiendo desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Cada 8 días nos complace acompañarlos para tratar un tema de su interés y hoy pues tenemos uno que seguramente les suscitará algunas inquietudes como también reflexiones. Nos acompaña para esta ocasión el magíster en lingüística Leandro Arbey Giraldo Henao y luego de haber visto esta serie de circunstancias particulares en donde los muchachos conversan, maestro, usted además está haciendo un doctorado, pues le damos la bienvenida a Enfocados TV. Yo, Harold, y a los televidentes, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bien, sí, hablar del discurso juvenil es hablar, como lo hemos visto en las anteriores imágenes, hablar de un nuevo sentido, de gestar nuevos sentidos en relación con lo que discurren, es decir, con lo que hablan, con lo que piensan, con lo que dicen. Gestar sentido hoy en día se están convirtiendo en una manera como de reducción. Ellos están reduciendo su discurso porque en la medida en que lo reducen, generan más comunicación, es decir, en últimas plantear menos con pocas palabras, con pocas formas, para ellos es más. Y esto es lo que hoy reconocemos tanto en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cotidianidad, que es una manera de mirar el mundo de otra perspectiva. Es que si pensamos, Harold, que hoy la educación debe interesarse precisamente por esas miradas, por esos nuevos sentidos, es pensar una educación que incorpore precisamente esos mundos, esas visiones. De lo contrario estaríamos viendo una pedagogía por una línea, una manera de enseñar por una línea, un discurso teórico, académico por una línea y un discurso juvenil por otro, lo que pues nos invita a pensar que hay que unirlo y hay que repensarlo. Bien, maestro, como sabemos el lenguaje es muy plástico en el sentido de que es flexible, va variando de su movilidad, pero a muchas personas suele incomodarle esas maneras en las que los jóvenes de hoy en día utilizan el lenguaje, lo han llamado parlache, le dicen jerga, se comunican a través de unas palabras que para algunos son incómodas. ¿Cómo llamar o cómo tipologizar ese discurso juvenil cuando es tan amplio y cuando tiene múltiples formas de ser comprendido? Pues dijéramos que tipologizarlo tendría que ver con revisarlo como esas nuevas actitudes, ese nuevo proceso que en términos de algunos teóricos se llama una manera sinecdocal de plantear el mundo. La sinécdoque, en tanto que es una figura literaria, es optar el todo por la parte. Ellos lo que hacen en sus discursos es precisamente eso, plantear el todo por la parte a través de formas significantes reducidas, que es bien interesante en la medida en que uno puede decir, ahí se está gestando una nueva manera de pensar, que es lo que sucede también en el chat, ¿no? Es decir, cómo transpolan este discurso cotidiano juvenil a los nuevos entornos, y eso es una manera sinecdocal de mirar el mundo, de revisarlo. Bien, pero siempre nos preguntaremos en el lenguaje por el sentido.
Y estas formas, como las llamas o como tú nos haces verlas como una forma sinecdocal, hablan también de unas formas distintas de comportarse y actuar en el mundo, y al mismo tiempo de provocar y generar unos sentidos que llaman mucho la atención por las palabras que se incorporan. Podríamos recordarle a los televidentes que tenemos diccionarios de muchas jergas y parlaches. Existe el diccionario marihuanero, existe el diccionario de los parceros, y así sucesivamente muchas maneras de construir un discurso, pero para generar sentidos, maestro. Por supuesto, es una cosa que hoy la tenemos que reivindicar. El discurso juvenil es muy importante. Yo creo que como maestros, como profesores, debemos sentir que ese discurso debe recopilarse, debe, dijéramos, establecerse en diferentes corpus. Lo que ha citado, como el diccionario del parlache, como el diccionario del marihuanero, el diccionario de aquellas personas que tienen una nueva forma de ver el mundo, es importante porque en la medida en que revisamos esos sentidos, pues precisamente estamos revisando maneras de ver ese mundo, a lo que tantos teóricos han llamado cosmovisión, ¿cierto? Entonces, lo que está también resultando en ese mismo proceso es que los jóvenes, en la medida en que están viendo que ese habla está representando sus intereses, su música, su estilo de vida, su estética, pues se unen de una u otra manera. Y eso es lo que llamamos subgrupos culturales, ¿no? Esos subgrupos como los escateros, los metaleros, los punqueros, son subgrupos que están tomando fuerza hoy en día en nuestra ciudad, en nuestra universidad, en general en el país. Podríamos decir incluso que es un fenómeno que ha pasado, ¿cierto?, las esferas, las fronteras globales. Y por supuesto, es un fenómeno global. De allí que hay que entender esos nuevos intereses en la pedagogía, en la manera en que nos comunicamos con ellos y entender qué es lo que quieren decir, no solo en el ámbito académico, sino también en el familiar. Hay padres de familia que se comunican con sus hijos de esas maneras, cosa que es muy criticado por otros, pero que es válido en la medida en que están entrando en ese nuevo sentido familiar o sinecdocal. Bueno, muy bien, vamos a hacer un primer corte aquí en Enfocados TV y nos vamos a esta sección que gusta mucho, que se llama Sin Censura, y vamos a recorrer esta universidad para preguntarle a todos los televidentes, a los que nos ven, a la gente de la calle, qué opinan de estas nuevas maneras de participar con el lenguaje, y regresamos aquí para seguir hablando con el maestro Leandro Arbey Giraldo en este tema del discurso juvenil. Hola, mi nombre es Freddy Rodríguez y en el día de hoy estamos en la sección de Sin Censura y le vamos a preguntar a las personas qué opinan sobre las maneras en que los hoy en día. Pues bueno, de donde vengan las personas, ¿no? Un barrio, una comuna, la manera de hablar va a ser muy diferente así nos vamos a otro lugar de más alto nivel, ¿sí me entiende? Entonces eso es muy variable dependiendo del lugar y del entorno en donde se encuentre la persona. Obviamente hay espacios para todos, yo no voy a hablar igual con mi mamá que como hablo con un parcero o con algún amigo con el que tenga confianza. De igual manera no me voy a expresar con mi mamá igual que con el rector de la universidad, por decir, porque son, digamos, jerarquías diferentes, entonces con uno puede dar más confianza, con el otro hay ya una relación de respeto y más puntual, entonces eso es. Pues es un lenguaje que viene ya con la cultura de acuerdo a las nuevas generaciones y pues es adaptado a todo lo que la globalización y la modernización ha hecho en las nuevas comunidades. Es una adaptación de la cultura, de todo lo que ellos están viendo en el momento y se adapta normalmente a cada circunstancia que están viviendo. Pues la forma de expresarse ahora es más, ¿cómo se diría? Sí, más liberal. No hay tantos tecnicismos ni nada de eso, sino que dicen las cosas como las piensan y pues si es más grotesco, más fuerte, como hablan, pues no hay tanta pudor en decir las cosas, sino que viven lo que piensan, pues. Yo creo que uno debe, no sé, expresarse igual ante todo, ¿cierto? Sería muy maluco
ser una persona ante la familia y ante los amigos otra, ¿no? Pues daría mucho que hablar. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, quiero decir, en Colombia los jóvenes han adquirido muchas maneras de hablar. En este caso, las jergas hacen parte de comunidades juveniles, y entonces yo pienso que muchas personas han tratado de atropellar el lenguaje con algunas jergas que utilizan. Bueno, regresamos aquí en Enfocados TV a través del canal Sun, el canal de las universidades, que se encuentra cumpliendo ya 5 años de transmisión ininterrumpida para todos los televidentes de Colombia. Leandro, acabamos de ver cómo la gente opina alrededor de ese discurso juvenil, donde pues a algunos les parece que es válido, a otras personas no les parece que sea una forma válida de generar sentidos. Sin embargo, ese discurso, aunque la academia no lo legitime o ciertas personas no lo legitimen, se seguirá dando. Son formas que incorpora la gente para aprender el mundo, generar sentidos y al mismo tiempo pues comunicarse. Te quería preguntar, ¿qué pasaría donde la academia, los demás no legitimaran ese tipo de discurso? Pues bien, Harold, acabamos de ver cómo los estudiantes están a favor, algunos en contra, creen que esa comunicación es algo que no debe estar dentro de la formalidad. Bueno, la pregunta que me haces, si la academia no legitima esas formas, pues de igual forma se seguirá presentando. No es la norma la que impone el uso, es el uso quien impone la norma. En todo caso, si los jóvenes se siguen comunicando así, se seguirá viendo, dijéramos, en todos los discursos, pues una manera de gestar sentido diferente. El uso se impondrá, aunque la norma diga otra cosa, aunque la Real Academia de la Lengua plantee cierta normatividad, que está bien, por supuesto, como lingüista, pues he estudiado pues, precisamente esa normatividad, lo culto, las normas que rigen precisamente el uso de la lengua, pero la lengua cambia naturalmente. La lengua tiene un elemento que ya ha sido revisado por muchos teóricos, se llama elemento diacrónico, ¿cierto? Es aquel, dijéramos, elemento natural que está en cualquier lengua natural, y el uso precisamente es el que impone la norma, así que el lenguaje ordinario, tradicional, cotidiano del estudiante se seguirá escuchando aquí y en años venideros, por supuesto. Bien, pero como lo anotabas ahorita, hay formas de comportarse con el lenguaje dependiendo de los contextos. Ahorita decías que en la familia hay un modo de hablar, en la academia hay un modo de hablar, con los amigos, como hemos visto en el dramatizado, hay un modo de hablar. Esos modos o esos subgrupos, como lo decías ahorita, se legitiman a sí mismos. Por supuesto, porque allí ocurre un fenómeno bien interesante, el fenómeno del estereotipo, ¿cierto? Del espejo. El estudiante quiere parecerse al otro y el otro a ese otro, y así se vuelve, dijéramos, una cadena discursiva, una cadena en lo estético, una cadena en el gusto. Entonces se vuelven subgrupos. Ya el escatero tiene una manera de estar en el mundo, su patineta, su discurso, su reducción. Al parecer algo que sí es común en todos es la reducción, ¿cierto? Tanto el escatero como el matelero como en el punquero, ¿cierto? Entonces hay una reducción del mundo, pero que en últimas no es del mundo, sino de la forma con la que lo están gestando, ¿cierto? Con la que lo están señalando. Entonces esa forma significante, diríamos, lo que está haciendo es generar en el otro, dijéramos, el gusto, el show por estar allí con él, con el otro, porque el otro necesita ser aceptado. En la medida en que necesita ser aceptado y se ve aceptado, pues sigue precisamente en ese mundo, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a hacer un segundo corte y vamos a la sección de Zoom-in, y luego vamos a ver una forma discursiva también contemporánea que es el chat, y regresamos aquí para seguir hablando con el maestro Leandro Arbey Giraldo en Enfocados TV.
Bueno, regresamos aquí en Enfocados TV. Acabamos de ver una serie de imágenes muy conmovedoras, bastante dicientes de la 12ª peregrinación de Trujillo, y pues allí estuvo la cámara de Laura Arcila y Natalia Montealegre y nos pudieron mostrar parte de este proceso que allí se vive, pero también, maestro, esa nueva forma de comunicación que nos ha traído las nuevas tecnologías, donde comunicarnos con emoticones, decir con ciertas grafías lo que no comunica la palabra, es también una forma en la que hemos entrado quienes tenemos celulares Android o celulares que permiten este tipo de comunicación, pero casi que todas las personas que chatean o textean, como es una terminología válida para decir, pues han incorporado formas distintas de comunicarse. ¿Cómo hablar de esa otra forma de comunicarse a través de las redes sociales, a través del chat, a través del texteo? Muy bien, yo creo que esa otra forma de comunicarse en el chat es una manera en la que se está incorporando tanto lo gráfico como el texto, pero allí sigue el fenómeno de la reducción, por supuesto, porque es que en lo gráfico, ¿cierto?, en la escritura, los estudiantes utilizan por la ligereza verbal, por la ligereza en el tiempo para su comunicación, utilizan formas reduccionistas, como por ejemplo para decir pues, simplemente escriben PS, para decir también escriben TMB, por ejemplo, y eso ya les está indicando. Es una nueva manera de comunicación del chat que además están precisamente incorporando con los emoticones que ya en sí mismos plantean una forma de estar en el mundo, una forma de sentir en el mundo. Lo mismo está pasando con el Facebook, ¿cierto? El Facebook es un fenómeno totalmente, dijéramos, aterrador desde lo discursivo, desde lo lingüístico, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, porque allí también es una forma de estar y de ser en el mundo, ¿cierto? Y de transgredir el mundo. Transgredir el mundo, porque es que el Facebook lo que nos está diciendo es, aquí estoy yo, esta es mi manera de ser en el mundo, de pensar el mundo y de querer mostrarle al otro cómo soy yo a través de esas miradas, ¿no? A través de esas gráficas, esos emoticones, a través de las mismas imágenes que están montando allí, a través de los mismos videos, de las fotografías, se está diciendo, esta es la nueva manera en la que yo quiero estar en el mundo y quiero ser interpretado. ¿Cómo estoy interpretando y cómo me están interpretando? Maestro, algunos dicen, para hablar de esta fenomenología del texteo, de estas nuevas comunicaciones, que es como si hubiéramos vuelto a la era de las cavernas, donde el lenguaje propiamente fonético, articulado, pues viene también restringiéndose, y lo que gana terreno cada vez más, la gente a veces ya no habla por teléfono, sino que textea, porque puede ser que le economice en términos del plan de datos, o puede ser una forma más fácil, comillas, de hablar. Sí, bueno, lo hemos venido conversando, y precisamente es una manera de reducirse, ¿cierto?, en el esfuerzo. Lo que necesitamos ahora es la levedad. La levedad nos está plantando unas nuevas maneras de comunicar. Por ejemplo, ya cuando uno ve televisión, cuando uno está frente a la pantalla, por ejemplo, el control remoto ya es una manera de reducir precisamente los esfuerzos, ¿cierto? Levantarse como hacíamos en antaño hacia el televisor y pasar el canal y plantear lo que a uno le gustaba, pues a través del control ya es una manera más fácil de acceder a ello. Lo mismo está pasando precisamente con el texto. Cuando reducimos las formas y con formas mínimas decimos mucho, pues para qué decirlo todo, ¿cierto? Otra cosa que hay que diferenciar acá, que me parece que es importante también para que el joven que nos está viendo, el maestro que nos está viendo, es importante decir que si bien es fundamental aceptar esas nuevas maneras de discurrir, de gestar sentido del joven de hoy, es importante también reflexionar en las aulas de clase cómo es que estamos viendo ese mundo y cómo desde la teoría, dijéramos desde la pedagogía, eso se explica, ¿cierto? Entonces una manera de prestar atención es precisamente pensar en que lo que está viendo el joven hoy en el mundo, por lo que se está interesando, su música, su manera de vestir, su manera de sentir, es importante llevarla al aula de clase para reflexionar desde allí, ¿cierto? No es esa mirada clásica donde se desdeña al estudiante, decirle no, eso está mal de entrada, no es la crítica, ¿cierto? No es desvirtuarlo de una vez, es traerlo acá, ¿cierto? Traer al otro acá, que es el estudiante. Cuando lo traemos acá, precisamente lo que estamos haciendo es aceptar que el otro
también es partícipe de esa comunicación. Maestro, para terminar, que este diálogo que ha sido bastante fructífero aquí a través de las cámaras de Sun TV y el programa Enfocados TV, la gente se preguntará, bueno, entonces luego de esta conversación podríamos hablar si existe o no una forma correcta de usar el lenguaje, eso que llamamos la gramática, eso que llamamos la semántica. ¿Existe una forma correcta de utilizar el lenguaje? Maestro, pues a ver, y para todos, pues quisiera decirles, eso existe de entrada, eso existe, está por supuesto en cualquier lengua natural del mundo. Pues la intención en las escuelas es que esas correctas formas de hablar, de comunicar, de entender la gramática sean comprendidas, pero también comprender las nuevas maneras de hablar, que también en sí mismas tienen gramática, tienen morfología, tienen sintaxis, es decir, tienen forma, tienen secuencia y tienen semántica, que sería significado y sentido. Nuestras maneras de hablar correctas o incorrectas, dijéramos, no están a la orden del día en nuestras comunicaciones. Lo que debemos revisar es qué adecuación o qué inadecuación comunicativa hay en ciertas maneras de comunicarnos o de interaccionar con otros, ¿no? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. A toda la audiencia, televidentes de Enfocados TV, maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, John Harold, y a todos los televidentes, muy amables por ver el programa. Recuerden estar aquí cada 8 días con nosotros a través del canal Zoom. Hemos reportado desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchas gracias por su atención y nos veremos dentro de 8 días para hacer más comunicación alternativa de hechos y personajes de la realidad.